Hola amigos y hermanos, Dios les bendiga. Enorme privilegio tenemos de estar una vez más con una emisión nueva de nuestro programa Transformados en Él. Les damos las gracias por atendernos y por estar pendientes de nuestro programa. En esta ocasión tenemos a Zenit Villadiego, a quien ustedes ya conocen. Bienvenida, Zenit. Dios te bendiga. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Said, por invitarme a este programa. Para mí es un privilegio, como siempre, poder compartir de lo que Dios me da a todas las personas que puedan escuchar y que pueda ser de bendición a otros. Amén. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Hoy tenemos para compartir con ustedes un mensaje que estamos seguros viene del corazón de Dios y traerá bendición a ustedes y a nosotros que estamos con ustedes. Amén. El mensaje en esta ocasión lo hemos titulado La disciplina de Dios. Como seres humanos, Zenit, no aceptamos tan fácilmente la disciplina y tenemos ideas equivocadas acerca de la disciplina. Así es. Creemos normalmente que la disciplina es solamente cuando se refiere a castigo, me están disciplinando es porque me están imponiendo un castigo porque yo hice algo malo. Pero la disciplina va mucho más allá. Yo quisiera que tú, a manera de introducción a nuestro programa, nos des una referencia que nos dé la pauta para imaginar más ampliamente este concepto. Sí, bueno, la palabra disciplina en cierta forma está de boga y tiene diferentes significados, aunque generalmente la asociamos con lo que es el castigo. Amén. Vamos a poner una disciplina y generalmente uno entiende inmediatamente que viene algo negativo. Entonces, muchas veces, siendo la disciplina algo positivo, lo vemos como algo negativo o ha adquirido esa connotación negativa a través del tiempo. Si miramos la palabra disciplina, se deriva de una palabra en latín que es discipulus y tiene que ver con discípulo, tiene que ver con enseñar, tiene que ver con instruir, se relaciona con esa relación de un maestro con su estudiante o con su discípulo. Así es. Que lo quiere llevar a un nuevo nivel. Pero no solo eso, esa es un área o una parte de la disciplina. La disciplina también tiene relación con crear hábitos o formar hábitos, conductas que queremos o que sabemos que son sanas y necesitamos dirigir nuestro comportamiento a la adquisición de esas conductas. Pero al mismo tiempo, perdón que te interrumpa, esos nuevos hábitos o esa forma de aplicar esa disciplina en nuestra vida tiene que llevar un orden, tiene que ser sistemático, tiene que ser ordenado. Así es. Nuestro Dios es un Dios de orden y por lo tanto cuando nos disciplina también lo hace de una manera ordenada. Amén. Y quiere que aprendamos a ser ordenados en nuestra vida. Exactamente, esa parte de orden que está también relacionada con la disciplina también se conecta con lo que son las reglas, que es la parte que generalmente no nos agrada mucho, ¿cierto? El tener que seguir órdenes, seguir instrucciones y hacerlo sometiéndonos a ellas. Porque es fácil, ¿cierto? Seguir las reglas que nosotros entendemos, nos gustan, nos acomodan, pero aquellas que nos tienen que hacer como quitar ciertas cosas, que yo tengo que negarme a lo que a mí me agrada, que yo tengo que sujetar mis emociones, entonces ya ahí entra un poquito de rechazo. Sí, porque generalmente quien nos disciplina es alguien que está en autoridad sobre nosotros. Así es. Y muchas veces, o mejor dicho, la gran mayoría de las veces, el que está en autoridad por su experiencia, por su sabiduría, por su manera de vivir y haber aprendido por experiencia propia, enseña al que está bajo su autoridad, lo corrige y lo perfecciona. Esa es la idea. Esa es la idea principal. Ese es el objetivo. Sí. Y eso es lo que no nos gusta, porque queremos estar libres para hacer las cosas a nuestra forma de pensar o de lo que creemos que conviene. Y tiene mucho que ver con el orgullo, en cierta forma. Definitivo. ¿Cierto? Porque cuando tú tienes que someter lo tuyo, estás diciendo que te falta algo, que necesitas crecer, que necesitas desarrollarte, y a veces las personas entienden que ya llegaron a su punto,
que ya yo no necesito ninguna corrección, no necesito ninguna instrucción, yo me lo sé todo, y ahí es donde viene un poco el choque, ¿cierto? Entonces eso pasa. Mira lo que dice la definición del diccionario Webster. Dice: entrenamiento que corrige, moldea o perfecciona. O sea, mira esas palabras tan especiales que se utilizan. Pero es directas. Corrección, es moldeamiento y es perfeccionamiento. Y esas palabras nos hablan de procesos en nuestra vida y que muchas veces no nos gustan o no nos agradan. Entonces habla también aquí, dice: control ganado por la obediencia, algo difícil a veces para nosotros los seres humanos, y entrenamiento. Conducta ordenada, sistema de Ahí reglas está. que gobierna la Ahí conducta. está el término exacto, conducta ordenada. Así es. Ahí es donde está la palabra clave. Y esto lo dice un diccionario secular. No estamos todavía hablando de la palabra de Biblia. Dios, que nos da mucha amplitud a todo esto que hemos estado comentando hasta ahora. Pero bueno, vamos más allá. Tú hablabas hace un momento de que la disciplina nos ayuda a crecer, a disciplinarnos, nos desarrollamos, maduramos, experimentamos. Generalmente, el joven, por ejemplo, dando un caso específico, cree que ya se ganó el mundo, se siente lo suficientemente maduro, cree que ya sus padres, por decir alguien que está en autoridad, ya son de otra época, entonces no acepta la disciplina. Y se cree que ya es lo máximo, ¿verdad? Sobre todo en la era moderna, ¿verdad? Sí. Anteriormente, en nuestros tiempos, se respetaba mucho más de lo que se respeta ahora la palabra de una autoridad, en este caso los padres. Y cuando hablamos de que no crecemos ni desarrollamos porque no aplicamos la disciplina o porque la disciplina que se nos impone no la aceptamos y no la ejercemos, ¿qué queremos decir con todo esto? Sí, mira que a veces los chicos o los jóvenes tienen mucha información por toda la tecnología que los rodea. Amén. Eso no quiere decir que su carácter esté listo para afrontar situaciones y resolver problemas. Entonces ahí viene el moldeamiento, o sea, las emociones están descontroladas y tomamos las decisiones por emociones. La disciplina nos va a ayudar a esto. Amén. Y es un ejercicio que se va haciendo desde pequeño. No siempre puedo hacer mi voluntad. Si hiciera siempre mi voluntad, sería algo grave. Imagínate el desorden que habría en el mundo. Total. Y de hecho, mucho de lo que vemos hoy en día tiene relación con eso. Entonces, ese crecimiento implica poder controlar, poder tener dominio. Por Amén. lo tanto, la disciplina nos va a llevar a eso, a controlarnos, a tener dominio. Y eso es lo que nos va a permitir crecimiento, porque yo estoy aceptando que necesito instrucción, necesito conocimiento para aplicarlo a mi vida, para ponerlo en práctica y entonces ir a otro nivel. Amén. Pero entonces vamos a pasar también a la disciplina a la luz de las Escrituras. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a estar contemplando exactamente esta disciplina de Dios a la luz de las Escrituras. No te muevas de tu lugar, volvemos en un momento más. Amén. Estamos de regreso y continuamos con nuestro programa, en esta ocasión con el mensaje que queremos dejar en tu corazón: la disciplina de Dios, la disciplina divina, y cómo esta disciplina puede ayudarnos a crecer y madurar en nuestros caminar con el Señor. Cenita, en el segmento anterior estuvimos definiendo lo que era disciplina, los errores que se pueden tener en cuanto a conceptos equivocados de lo que es la disciplina. Pero a la luz de la palabra, vámonos ahora a la palabra de Dios. A la luz de la palabra, desde la perspectiva de Dios, esa disciplina nos va a ayudar a ver esa perspectiva. Pero a la luz de la palabra, ¿cómo podríamos desarrollar este tema? ¿O cómo podemos encontrar aportes en la palabra que nos ayuden a vivir una vida ordenada y de acuerdo a la voluntad divina? Bueno, la palabra de Dios tiene ya muchos principios que podemos aplicar a la disciplina, y lo mejor sería observar cómo Dios mismo disciplina.
Amén. ¿Cierto? Porque Él disciplina a su pueblo, Él disciplina a sus hijos. Y en Hebreos 12 dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Amén. Entonces, fíjate la connotación positiva que tiene, o sea, te está diciendo que el Señor te ama y porque te ama tiene que poner una disciplina. Y en esa disciplina también podemos hablar de límites, o sea, esa disciplina busca poner límites porque el Señor conoce nuestro corazón. Y dice en Génesis que el corazón del hombre se inclina hacia el mal. Amén. Y Jeremías habla de que es perverso. Entonces, Dios, que nos conoce, sabe cómo somos, lo que hay, que a veces ni nosotros mismos nos conocemos, Él pone límites, y esos límites son disciplinarios. O sea, nos va Amén. diciendo por aquí, por allí no, mira que te digo esto. Y Él utiliza hasta pasos, o sea, Él tiene un proceso de disciplina. Él no te dice, como muchas veces hacemos nosotros, mira, no hagas eso, ¿sí? Y a veces ni siquiera eso, se presenta una mala conducta y de una vez aplicamos un castigo. Amén. ¿Cierto? Sin haber seguido unos pasos. Y eso es lo que genera a veces rebeldía. Pero fíjate que la disciplina como tal, nosotros tendemos a odiarla, como dice, y no la menosprecien, no te sientas mal porque te disciplinan, porque la disciplina nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, porque podemos entender cuánto Él nos ama y que realmente lo que Él pide es porque Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Pero lo importante y lo interesante aquí es ver que por el amor que nos tiene es que nos disciplina. Exacto. O sea, la disciplina es una consecuencia del amor que tiene. Si lo aplicamos en lo natural, yo amo a mis hijos y por eso los disciplino. Amén. Yo amo a mis alumnos y por eso como maestro los disciplino. Yo amo a mis ovejas y como pastor los disciplino. O sea, es muestra de amor y el ejemplo más grande lo tenemos en nuestro Señor. Nos disciplina por amor. Sí. Eso es lo más tremendo de este pensamiento. El amor es la base, el fundamento Amén. de la disciplina. Yo no puedo disciplinar, hablando en el contexto de familia, como madre o como padre, en el contexto de maestro o ya sea en un colegio o de un discipulado. Amén. En ningún contexto yo puedo hacerlo si primero no he fortalecido una relación o no he creado primero una relación de amor y la he fortalecido. Amén. Entonces, cuando hay esa conexión, yo puedo disciplinar. Pero muchas veces de una vez disciplinamos y entonces viene una rebeldía. Viene una rebeldía. No Sin se embargo, siente el amor. Yo quiero acotar algo aquí en este momento. Cuando tú dices, viene como consecuencia del orgullo, de lo que tú quieras, sí, claro, esa rebeldía. En una persona que todavía no ha terminado de madurar, podríamos decir que entendemos, aunque no justificamos, entendemos esa posición porque no hay una madurez, pero muchas veces a nivel de personas ya más maduras, vemos esa rebeldía o esa actitud de rechazo total. Sin embargo, la palabra de Dios a través de Job, en el capítulo 5, nos dice algo muy, pero muy claro. Dice, cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Fíjate que dice cuán dichoso, cuán bienaventurado, cuán bendecido eres cuando Dios te corrige. Y si Dios, al corregirnos, nos hace así, si nosotros imitamos al Señor con nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestras ovejas, volviendo al caso de lo que estábamos mencionando hace un momento, es porque los amamos. Y deben de sentirse y debemos de sentirnos todos dichosos, bendecidos. Amén. Fíjate que decías que entendemos que por la inmadurez se puede crear o se puede tener o mostrar rebeldía. Y aún de adultos hay personas que se muestran rebeldes frente a la disciplina y eso lo que me dice a mí es que realmente no ha madurado. Amén. O sea, ha crecido en años tal vez, pero no ha madurado porque Amén. La persona que ha madurado es capaz de entender que es por su bien, o sea, que no es una cuestión de que simplemente me quieren hacer la vida imposible, como piensan los jovencitos, porque están en un proceso de buscar su identidad. Amén. Y entonces vienen muchos pensamientos, hay mucha confusión, muchas cosas en su mente que los llevan a tener pensamientos que ellos mismos no comprenden. Errados. Pero en este caso, si ya hemos crecido, debemos entender esto. Y el Padre nos habla en su palabra con estos versículos, ¿cierto? Él constantemente, no lo dice una vez. Mira que en
en otra versión lo dice, deberíamos estar contentos. Ajá, porque cuando Dios nos reprende. Nos reprende. Y diría uno, pero ¿cómo así? O sea, yo voy a estar contento porque me están echando un boche, como dicen aquí, y quiere decir que el Señor se está ocupando de nosotros. Amén. Porque cuando nosotros dejamos que alguien haga lo que sea y lo vemos al borde del abismo, que si se quiere tirar por ahí, que se tire. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que no me importa. Que no te importa, exactamente. Pero si yo de una vez pongo un límite o asumo una acción, hago algo para que eso no pase, es porque me importa. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando sacó a Adán y a Eva del paraíso? Puso un límite. Exacto. Pero fue por amor, porque dice, él no quería que se quedaran eternamente pecadores. Así es. Pero si ellos no estaban entendiendo lo que iba a pasar, que era cómo estaban viendo a Dios, como un malo, ¿cierto? Oye, Amén. Solo quiere sacarme de aquí. ¿Qué es lo que a veces nos pasa cuando recibimos una disciplina? Tenemos que mirar más allá y pedirle al Señor que nos deje ver un poquito de eso para poder actuar de una manera que le glorifique también a Él, porque sabemos que Él nos ama. Y a la luz de la palabra también hay un versículo que a mí me impacta mucho. Dice la palabra de Dios en Proverbios que los sabios aman la disciplina. Así o sea, es. El hecho de que tú no te pongas rebelde y aceptes la disciplina que Dios está obrando en tu vida, te hace sabio. Te hace llenarte de la sabiduría, pero la correcta sabiduría, la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. Y dice en otra versión, el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Así es, porque no quieres recibir instrucción, porque no quieres cambiar, porque no quieres ser moldeado. Entonces no vas a crecer, porque el crecimiento implica cambios. Amén. Vamos a ir a otra pausa y mientras tanto te pedimos que tomes nota de nuestra dirección y nos escribas, nos hagas tus comentarios, qué temas te gustaría que tratáramos en nuestro programa. Estamos pendientes de recibir tus sugerencias para ponerlas a la orden y poder en otros futuros programas hacer lo que tú nos estás pidiendo. Mientras tanto, vamos a ir a una pausa, vuelvo y digo, pero cuando regresemos, Zenit, me gustaría que dejáramos en el corazón del oyente y del teleauditorio ejemplos bíblicos directos de personas que están escritos en la palabra, registrados en la palabra, que nos sirvan de ejemplo tanto en lo negativo porque no aceptan disciplina como en lo positivo que sí aceptan disciplina. Amén. Volvemos en un momento más. Estamos de regreso y seguimos con nuestro interesante programa, La Disciplina de Dios, la disciplina divina. Zenit, antes de irnos a pausa, yo sugería que para esta última sección de nuestro programa, en esta ocasión, pudiéramos hablar poniendo ejemplos bíblicos que nos ayuden a aclarar este concepto de la disciplina y cómo hay ejemplos negativos y ejemplos positivos en la palabra. Y a ello quisiera que te hiciera referencia ahora. Sí, bueno, la palabra habla de varios hijos que fueron o rechazaron la disciplina o no fueron disciplinados necesariamente por sus padres, aunque fueron buenos hombres en un momento dado. Por ejemplo, tenemos a Adonías, que fue un hijo de David. Ajá. Y vemos que la palabra dice que David no le negó nada a Adonías mientras él estuvo o lo tuvo ahí como padre, y de hecho eso lo llevó a él más adelante a querer rebelarse contra su papá, sabiendo que el que iba a sucederlo en el trono era Salomón. Él quiso usurpar el trono, tomar el lugar. Entonces, ¿por qué se dio esto? Porque David nunca lo reprendía, o sea, no le decía esto está mal ni esto está bien. Si decía quiero esto, ahí lo tienes, quiero aquello, ahí lo tienes. Entonces muchas veces nosotros como padres cometemos ese error, darle todo a nuestros hijos y no es sano. Tenemos los hijos de Elí,
que Elí les habló, no era que no les decía, ay, mira, esto está mal, aquello está mal, pero se lo decía de manera tan suave y nunca vieron una consecuencia. Nunca vieron una disciplina, un hasta aquí. Exacto, no hubo un límite, o sea, simplemente les dijo, eso no está bien, pero no pasó más de ahí y ellos siguieron en su pecado hasta que Dios mismo tuvo que tomar, digamos, la rienda del asunto. ¿Y los hijos de Samuel? Y los hijos de Samuel igualmente, siendo un hombre, fíjate, hombre de Dios. Pero dice que los hijos de Samuel no eran como Samuel y el pueblo mismo rechazó que ellos fueran jueces después de Samuel. Ahora bien, pero hay algo que me llama la atención y que me gustaría compartir con nuestro auditorio. Estamos hablando de Samuel, un siervo de Dios, sí, a los cuales tuvo sus hijos y sus hijos no siguieron su ejemplo. Pero veamos, por ejemplo, ahora otro siervo de Dios, David, que fue disciplinado por Dios, que aceptó la disciplina de Dios, que fue restaurado después de haber cometido su pecado y su error, y sin embargo sus hijos tampoco hicieron lo correcto. El que más pudo haberse parecido a su papá, por lo menos en los primeros años, fue Salomón. Pero después también se descarrió. Entonces vemos cómo siervos de Dios que experimentaron la disciplina de Dios, sus hijos, su descendencia no pudo seguir el ejemplo. Porque ellos no aplicaron la disciplina. O sea, recibieron la disciplina de Dios, vieron cómo Dios disciplinaba, pero ellos no lo pusieron en práctica con su descendencia. Y vimos casos como Elí, que le decía a sus hijos, pero tampoco les exigía, no les ponía límites. Y casos como Samuel, que no solamente se los daba como ejemplo, no sufrió tal vez un castigo o una consecuencia por errores, pero tampoco sus hijos. Pero vio lo que le pasó a los hijos de Elí, porque él estaba ahí, claro. Dios mismo le habló a él y le dijo lo que iba a pasar con los hijos de Elí. O sea que nosotros, la palabra está aquí, tenemos los principios para disciplinar, para hacer crecer a nuestros hijos, nuestros discípulos, pero no es solamente que estén ahí, los conozcamos, es que los pongamos por obra, para que entonces ellos puedan crecer, porque si los amamos no los podemos dejar en el mismo nivel. ¿Sí? Hay algo importante, y con esto quiero ir ya terminando para cerrar nuestro programa. Los malos hábitos con disciplina se eliminan, pero los buenos hábitos con disciplina se afirman. Amén. Entonces es necesario que entendamos que nuestros buenos hábitos los vamos a forjar a través de una disciplina y vamos a poder dejar con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, los malos hábitos. Sin embargo, hay otro punto que me gustaría ver. Vimos ejemplos del Antiguo Testamento. No nos alcanza el tiempo para contemplar lo del Nuevo Testamento, pero sí podemos dejar en tu corazón, amable teleauditorio. Revisa las cartas a Timoteo de parte de Pablo y vemos cómo Pablo, siendo el padre espiritual de Timoteo, le dio consejos, le dio disciplinas de palabra que Timoteo puso en práctica. Entonces, eso también nos va a ayudar a que podamos nosotros llegar a entender la disciplina de Dios. A manera de resumen, Zenit, ¿cómo podemos cerrar este programa? ¿Cómo podemos terminar de redondear este mensaje para bendición de los que nos ven? Bueno, yo quiero dejarlos con este versículo en Hebreos 12:11, donde dice: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Amén. Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Entonces, debemos buscar los principios bíblicos de la disciplina para poder instruir, saber que empieza con instrucción, que se advierte frente al peligro, lo que puede pasar, que se da una consecuencia, amén, se corrige y se da un seguimiento, porque queremos el crecimiento, queremos la mejoría de nuestros discípulos, amén, ¿sí? O de nuestros hijos. Igualmente nosotros debemos aplicar esa disciplina a los hábitos, porque venimos con malos hábitos, amén, para ser buenos creyentes, y entonces eso va a transformar nuestra vida, nos va a dar ese crecimiento. Y algo que quiero dejar en el corazón de mis queridos teleauditorios, toda mi gente que nos ve semana tras semana, algo importante:
nosotros como padres de familia, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que dar el ejemplo. No podemos disciplinar con la disciplina de Dios si nosotros no aceptamos la disciplina de Dios. Amén. Esto quiero dejar en tu corazón y te bendigo para que sea una verdad, un rema de Dios en tu vida que puedas poner por obra y puedas ser bendecido aplicando la sabiduría de Dios y la disciplina de Dios. Nos vemos en una semana más, en una emisión más con nuestro programa Transformados en Él. Mientras tanto, que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa.